Esta es la historia del hombre que sobrevivió a uno de los accidentes más impactantes de la historia. En una época donde la medicina y la psicología apenas comenzaban a explorar los misterios del cerebro humano. El caso de Phineas Gage sorprendió al mundo no solo porque una barra de hierro atravesó su cráneo, llevándose parte de su cerebro, sino porque esa parte cambió por completo su personalidad. Todo comenzó en septiembre de 1848 en el estado de Vermont, Estados Unidos. Era un día común para los obreros que trabajaban en la construcción de una nueva línea ferroviaria, la cual conectaría dos ciudades del estado. Entre ellos estaba Phineas Gage, un joven de 25 años, fuerte, inteligente y trabajador. Era el capataz del equipo, responsable de dirigir y supervisar a sus compañeros. Sus jefes confiaban en él plenamente. Lo consideraban responsable, eficiente y de excelente carácter. Un día, Phineas se encontraba preparando una carga explosiva para abrir paso entre las rocas, una tarea peligrosa que requería precisión, concentración y experiencia. Una mínima distracción podía ser fatal. Y lamentablemente, ese día algo salió mal. La pólvora estalló antes de tiempo y una barra de hierro de más de 1 metro salió disparada directamente hacia su rostro. El metal entró por su mejilla izquierda, rompió hueso tras hueso y salió por la parte superior de su cráneo, atravesando literalmente su cerebro. El resultado parecía imposible, pero Phineas Gage sobrevivió. Cayó al suelo aturdido, pero increíblemente seguía consciente. Respiraba con dificultad. Sangraba, pero podía hablar, moverse e incluso bromear con sus compañeros, los cuales no podían creer lo que estaban viendo. Cuando lo llevaron al médico, el doctor John Harlow quedó impactado. La barra había atravesado por completo la corteza frontal de Gage, destruyendo tejido cerebral vital, y aún así Phineas seguía vivo, incluso sonreía. Durante los primeros días parecía un milagro de la medicina. Comía, hablaba y caminaba, pero con el tiempo algo cambió dentro de él. Familiares y amigos comenzaron a notar que ya no era el mismo, ya no era el hombre amable, paciente y confiable. Se volvió impulsivo, irritable y grosero. Donde antes había calma, ahora había enojo. Donde había planificación, ahora habían decisiones imprudentes y sin control. Perdió su trabajo como capataz porque ya no podía liderar a su equipo. Sus bromas dejaron de hacer reír y su familia apenas lo reconocía. El Dr. Harlow escribió una frase que se volvió famosa. Gage ya no es Gage. Por primera vez en la historia, la ciencia tenía evidencia clara de que una lesión en el cerebro podía alterar la personalidad y el comportamiento humano. Hasta entonces, muchos creían que la mente y el alma eran algo separado del cuerpo, algo intangible, casi místico. Pero Phineas Gage cambió esa idea para siempre. Hoy sabemos que la barra destruyó parte de su corteza prefrontal, una región que actúa como el director de la orquesta del cerebro, la que modera nuestras emociones, controla nuestros impulsos y nos permite planificar, tomar decisiones y convivir con los demás. En otras palabras, es la parte que traduce nuestros pensamientos en comportamientos racionales y sociales. Cuando esa zona se dañó, Phineas no perdió su inteligencia, su memoria o su capacidad de hablar. Lo que perdió fue su equilibrio interno, su capacidad de controlarse y conectar con los otros. Eso nos revela algo muy poderoso, que ser uno mismo depende en gran parte del funcionamiento de un órgano físico. Lo que llamamos personalidad, carácter o incluso alma tiene raíces biológicas más profundas de lo que queremos admitir. El caso de Phineas Gage nos dejó 3 grandes lecciones. La primera, la personalidad está profundamente ligada al cerebro. Durante siglos, los filósofos y teólogos pensaban que la mente, el alma o la conciencia estaban separadas del cuerpo, pero el caso de Phineas Gage cambió eso para siempre. Su historia mostró que no hay mente sin cerebro, que lo que pensamos, sentimos y hacemos no es producto del aire o el espíritu, sino de un órgano físico que late dentro de nuestro cráneo.
La barra de hierro no destruyó su inteligencia, Phineas seguía reconociendo a las personas, podía hablar, caminar y trabajar, pero lo que sí cambió fue su forma de ser. Pasó de ser un hombre amable, responsable y racional a uno impulsivo, grosero y sin control. Eso significaba que la esencia de su personalidad estaba directamente conectada con su cerebro, no con una idea abstracta del alma. Hoy, la neurociencia confirma que nuestros rasgos, emociones y moral dependen de redes neuronales específicas. Cuando éstas se dañan, cambia la manera en que interpretamos al mundo y nos relacionamos con él. Lo que antes llamábamos carácter o temple, hoy sabemos que está moldeado por la actividad química y eléctrica del cerebro. Phineas Gage fue la primera prueba viviente de que la mente tiene un lugar físico. La segunda lección fue que la identidad puede cambiar si el cerebro sufre daños, mostrando cuán frágil es nuestra noción del yo. El caso de Phineas Gage demostró que la identidad no es una esencia inmutable, sino el resultado de una compleja red de procesos cerebrales que sostienen nuestra manera de pensar, sentir y comportarnos. Tras su accidente, Gage mantuvo su memoria, su lenguaje y su inteligencia, pero perdió algo más: la coherencia entre sus emociones, sus decisiones y su conducta. Su forma de relacionarse con el mundo cambió, y con ello cambió también su manera de ser. La ciencia actual entiende que la identidad surge de la interacción entre distintas áreas del cerebro, especialmente la corteza prefrontal, donde se integran la emoción, la razón y el control de los impulsos. Cuando esta región se ve dañada, las personas pueden conservar sus recuerdos y capacidades cognitivas, pero pierden la capacidad de regular sus emociones y comportamientos, alterando su personalidad de forma radical. Casos como el de Gage revelan que lo que llamamos yo depende del delicado equilibrio de nuestro sistema nervioso. Una pequeña alteración en este sistema puede modificar la manera en que una persona interpreta la realidad, reacciona ante los demás o toma decisiones. La identidad entonces no es una estructura rígida, sino una construcción dinámica que puede transformarse ante un cambio físico en el cerebro. Esto no significa que se pierda la humanidad, sino que se reorganiza. La persona sigue existiendo, pero su forma de sentir, decidir y comprender el mundo se reconfigura. Phineas Gage no dejó de ser un humano, pero su personalidad se expresó de una manera diferente. Su historia nos muestra que la identidad es, en el fondo, una función biológica tan real y vulnerable como la respiración o el latido del corazón. Y aunque solemos pensar que somos seres de mente y alma separadas, Gage nos recuerda que todo lo que somos, nuestro carácter, nuestras emociones, nuestra moral, está sostenido en el tejido frágil del cerebro humano. Tercero, el cerebro humano es increíblemente resistente, capaz de sobrevivir a heridas impensables. Lo más asombroso del caso de Phineas no es solo que sobrevivió, sino cómo sobrevivió. La barra, a través de su cráneo, destruyó tejido esencial y aún así su cuerpo se adaptó. Su cerebro encontró nuevas rutas neuronales, nuevos caminos para mantenerlo con vida. Eso demuestra que el cerebro no es solo un órgano frágil, sino también una máquina de adaptación y supervivencia. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, es uno de los mayores milagros de la biología. A través de ella, una persona puede aprender nuevamente a hablar, caminar o incluso a sentir después de un trauma cerebral. En el caso de Gage, esa plasticidad lo mantuvo con vida, pero no pudo reconstruir la parte que hacía de él un líder racional y empático. Y esa es otra gran lección. El cerebro puede curarse físicamente, pero la mente puede quedar bien herida de maneras invisibles. A veces, las cicatrices más profundas no se ven en una tomografía, sino en el comportamiento, en las emociones, en la manera en que alguien se desconecta de sí mismo o de los demás. El ser humano es un sobreviviente, pero también un misterio. Puede resistir el impacto de una barra de hierro, pero no siempre puede volver a ser el mismo. El caso de Phineas Gage, más que una curiosidad médica, es un espejo de nuestra propia fragilidad. Nos recuerda que la mente y el cuerpo están unidos de una forma inseparable, que la identidad es un equilibrio delicado y que dentro de cada uno de nosotros habita una red tan poderosa como vulnerable, el cerebro humano. Phineas Gage vivió 12 años más después del accidente. Su cuerpo se recuperó, pero su mente nunca volvió a ser la misma. Hoy, su cráneo y la barra de hierro se conservan en el Museo de Medicina de Harvard, como un recordatorio silencioso de lo que puede suceder cuando se rompe la frontera entre lo físico y lo mental. Su historia sigue siendo una de las más estudiadas en neuropsicología, pero también una de las más humanas.
Y eso, amigos, es todo por hoy.